Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Lo reunida mismo, contigo y tener la otra vez. oportunidad de realizar esta entrevista, Perfecto. que a mí por lo Vamos a menos ver. me va a revelar muchos secretos y misterios Bueno. que no son fáciles de investigar. No, 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 tenemos eso. Luego, además, si quieres, lo comentamos, porque me ha dicho Marta los orígenes. La web está muy relacionada con el grupo Hell.com, Esto que es lo que es... nos proporcionó a nosotros Sí. una internacionalización brutal. Y entonces en Hell éramos, en un momento dado, éramos la web más visitada del mundo y era la de la agencia es una copia de la web de Hell. El no te doy información sobre nosotros, ¿no? Que El era, email trampa. sí, Nos escribe, ¿quieres escribirnos? Sí, nada. ¿Quieres escribirnos? No, nada. nada. No había Y era, escapatoria. teníamos una lista de un mail list que te podías apuntar y entonces cuando te apuntabas el email de confirmación te decía, y si no oyes hablar de nosotros en mucho tiempo es que no tenemos nada que contar. ¿Y qué ocurrió con aquel proyecto? No, Angel es un proyecto que lo inicia Kenneth Aronson, One, en el año 94, ten en cuenta que el HTML es del 93, que en su momento álgido yo contabilicé en personas individuales más de 250 de 22 países. Y en el año 2002 llegamos a la decisión de que habíamos llegado a las últimas conclusiones y que cerrábamos el grupo. Seguimos siendo súper amigos, seguimos trabajando una buena parte del grupo entre nosotros, en proyectos colectivos, independientes, pero GEL como proyecto se cerró. O sea, tuvo su vida, su desarrollo, lo que buscaba. Cuando se hizo, decidimos hasta aquí hemos llegado. En gran medida como hizo Picasso con Brecht con el cubismo. O sea, Picasso un día le manda un cuadro a Brecht con una carta diciéndole, mire, yo creo que por mi parte, con este cuadro hemos llegado a las últimas conclusiones del movimiento cubista. Y Brecht dijo que estaba completamente de acuerdo. Y oficialmente el cubismo acabó ahí. Pues esto fue igual. En un momento dado, el NetArt, que yo digo, no es que nosotros hiciéramos el NetArt, es que todo el que estaba haciendo NetArt estaba dentro del grupo. El NetArt como tal fue una vanguardia con principio y fin. Y a partir de ahí ya ha habido pues internet, como lo quieras llamar. Pero lo que era el NetArt como movimiento colectivo, anónimo, contracultural a lo bestia, etcétera, tiene principio y fin. Bueno, a ver, y volviendo ahora un poco Sí. a... Tú entras en contacto, te empiezas a ser responsable y director de la colección VIP en el 2003. En el 2008 entras en Narco, ¿no? En relación con VIP como... No, a ver, yo entré en Arco en el año 99. Nosotros fuimos llamados por Sanitas, que había iniciado una colección de arte tecnológico. Y por casualidades nos llamaron a nosotros para que nos hiciéramos cargo de la gestión de la colección. Entonces Odierzola, que era el consejero delegado de Sanitas en ese momento, hizo una comida porque quería patrocinar Arco, había patrocinado ya y quería continuar el patrocinio de Arco Electrónico y quería presentarle a Rosina el equipo gestor de su colección. Y entonces tuvimos una comida ahí en la sede de Sanitas, en la calle Serrano, y ahí conocí a Rosina Gómez Baeza, la cual, como ya apunté en una entrevista, si hay algo que yo destacaría por encima de todo de Rosina es su increíble curiosidad por la gente, o sea, es algo que siempre me ha fascinado. Y cuando salíamos de la reunión, me dio su tarjeta, me dijo, llama a Lola, a mi secretaria, que te dé una cita, quiero que vengas a contarme lo que haces. Y entonces entré, a partir de ahí, en el año 99, empecé a colaborar con Rosina, a entrar dentro de la organización, y en el año 2006, que fue el último año de Rosina, fue el primer año que desarrollamos el premio Arco VIP de arte electrónico, que luego fue un proyecto que heredó Lourdes. Lourdes decidió mantenernos a nosotros como equipo gestor de los programas de arte tecnológico
aquí dentro de la feria, estuvimos durante toda la dirección de Lourdes trabajando con ella, llevando, pero ya con Lourdes habíamos hablado de que, aunque como se dice vulgarmente sería pegarme un tiro en el pie, que ya desde el año 96 en Arco se hacía una sección de arte tecnológico, que si ya después de esos 15 años el arte tecnológico no se había integrado en el mercado, pues ya, o sea, que había que dejar precisamente ese filtro del mercado para ver si el arte tecnológico se integraba, ¿no? Evidentemente también influyeron los criterios de Carlos propios, igual que influyó la situación económica del momento, pero con la dirección de Carlos ya se decidió eliminar la sección de arte tecnológico, se mantuvo el premio Arcovi de arte electrónico que ha generado la colección, ¿no? Pero esa es un poco la génesis. Es curioso, o sea, el arte electrónico, que es una disciplina artística, en realidad arte, tecnología, ciencia han ido de la mano, sí, caminado desde toda la historia del arte. Sí. Entonces también me resulta curioso porque quizás la complejidad que tenga para insertarse en el mercado sea precisamente ese carácter múltiple, pero hay antecedentes de tecnología y que se han insertado muy bien en el canal de venta, como la fotografía, el videoarte. Entonces, ¿tú por qué crees que el arte electrónico encuentra tanta dificultad a la hora de ser adquirido por coleccionistas, y no son corporativistas, institucionales, porque privados sí, no hay demasiado, ¿no? Hombre, también tenemos que evaluar cuál es el desarrollo del mercado. El mercado del arte cada vez está generando, digamos, mayores contenidos que están enfocados a colecciones institucionales, a un coleccionismo privado, público, pero ya de otras dimensiones. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent fue quien en los años 50, él se dio cuenta que las grandes colecciones, o sea, la alta costura por sí misma no podía sobrevivir y que había que crear algo que fuera de consumo, que es el prêt-à-porter. En el arte ha pasado un poco lo mismo y tiene que pasar eso. Tenemos que ver las nuevas formas de consumo de arte. Entonces tú tienes la gente que se compra una obra para tenerla en su casa. Luego tienes otro tipo de coleccionismo más corporativo, institucional, que llevan a una serie de obras, pues como el proyecto que estamos presentando de Chico McMurtry, que ya simplemente por una cuestión de dimensiones no entraría en ninguna casa normal, digamos, ¿no? Y luego también lo que no hay que olvidarse es de que la clase media consume sin adquirir. La clase media disfruta. Yo pongo siempre como ejemplo los apartamentos multipropiedad. Antes la gente tenía la casa en el campo. Ahora la gente lo que hace es alquilar o se va a un hotel o lo que sea, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Arco entran 100.000 personas cada año. O sea, poniendo el ejemplo de aquí de la feria. 100.000 personas a 35 euros la entrada o a 30 euros, no me acuerdo ahora lo que está este año. Estamos hablando de 3 millones de euros en entrada. Y para una clase media esos 30 euros o los 7 euros del Reina es su forma de consumir arte, porque no necesitan tenerlo en su casa. ¿Sabes? Están mucho más abiertos a una experiencia de disfrute colectivo. Que yo creo que eso, yo siempre digo que el siglo XX tiene dos grandes revoluciones. La primera es la integración de la mujer. O sea, realmente la mujer como ser adulto, ¿no? Si tú ves la legislación, no solamente la española, la legislación francesa respecto a la mujer en los años 50 era demencial, completamente, ahora nos parecería una burrada. Pero el otro gran salto es el surgimiento de las clases medias. O sea, ya no estamos hablando de ricos y pobres, ahora estamos hablando de que un 90% de la población es clase media. Baja, media, alta, me da igual, pero ya no es burguesía, proletariado. La clase media tiene otros usos, otras costumbres, y el mundo del arte, que es parte de la sociedad, lo está reflejando. Pero los artistas, por ejemplo, a la hora de producir, cuando producen obra, los circuitos en los que mueven esta obra, o sea, ¿de qué sobreviven? Si no es una corporación quien compra,
porque realmente, o por lo menos en este país, ¿no? La situación en cuanto a inversión, ya sea de investigación, de compra, bueno, sí, tenemos por ejemplo VIP o Inelcom también tiene ahora, Sí. ¿no? Pero en general, Hombre, Reina Sofía, pero sí, a ver, este sector sobrevive de muchas maneras, hay que tenerlo en cuenta. O sea, siempre ha generado, este sector ha generado una nueva economía del arte, una nueva economía para los artistas, que además ha estado mucho menos basada en el mercado, que por ejemplo algo que ahora se ha extendido al resto del mundo del arte contemporáneo, que es el cobrar honorarios por exponer. La primera vez que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha pagado honorarios a los artistas ha sido en la exposición Máquinas y Almas. Pero porque nosotros le explicamos a Manolo Borja que es que si no, no había expo. O sea, que es que en nuestro medio todo el mundo cobraba. En el año, yo creo que fue en 2008, no lo recuerdo la con... exposición. No, Lourdes Fernández me pidió que diera aquí organizara un panel sobre las nuevas economías del mundo del arte tecnológico para mostrárselo a las galerías, cómo debían de abrirse más a una gestión, no solamente a la compra-venta, digamos, típica, ¿no? Y ahí estuvimos hablando de lo que significaban los honorarios, de lo que significaban las investigaciones, cobrar por investigar como otro tipo de investigador. O sea, cómo habíamos abierto todos unos abanicos de financiación muy importantes. En el 2015 también os involucráis con The New York Foundation. The New York Sí. Foundation es una empresa, ¿de quién depende? No, es una fundación. Es una fundación. Es una fundación que está conformada por los colegios de ingenieros de telecos, de ingenieros informáticos e ingenieros industriales de Cataluña. Están además las universidades, está la Universidad Oberta de Cataluña y está la Universidad de Barcelona. Estamos ahora en conversaciones con la Pompeu Fabra. Y está luego representada la industria a través de BIP. Estamos en negociaciones ahora con Eurecat para que se incorpore, que es la red de centros de arte tecnológico de Cataluña. Y ahí nosotros, como colección BIP, que ha sido uno de los grandes impulsores de esta fundación, evidentemente, para nosotros nos es además, digamos, muy útil para poder intervenir en proyectos que, digamos, se escapan del objeto puro y duro que tendría una colección de arte, ¿no? Y dar un paso más allá. Por eso estamos ahora preparando un H2020 con Hangar y Eurecat acerca de un aspecto que nos interesa mucho, cuál es la huella de carbono de la huella digital. O sea, tú cuando mandas un WhatsApp parece que no tiene efecto, pero eso conlleva un gasto energético enorme. No sé si habéis oído lo de que China ha prohibido el uso del Bitcoin. Y es porque, sí, China que tiene el 75% de las reservas de Bitcoin, ha prohibido las granjas de generación de Bitcoin por el gasto energético tan grande que tenían, pero tan grande que creo que están basadas en Sichuan, que la zona de Sichuan se llegaba a quedar sin luz, con apagones de semanas. O sea, con la fundación entramos en otro nivel de trabajos, en otro nivel de investigación, que es que hay que tener en cuenta una cosa. Al final las colecciones, tú cuando haces una colección la haces pensando en el futuro, en la posteridad. Tienes que ser un testigo de tu época y ya no es simplemente comprar un cuadro. Tienes que ser un agente activo y sobre todo en un sector donde el concepto de comunidad, de trabajo en comunidad es tan importante. Entonces no puede ser solamente la colección compradora. Tiene que ser una colección que patrocine, es una colección que se mete en producción e investigación, que da un paso más allá en la investigación, etcétera. Garante de un futuro, ¿no? Sí. Pedagógico, Correcto. del patrimonio, etcétera. Correcto. Y de hecho me ha sorprendido porque The New York Foundation no está involucrada ninguna universidad de humanidades, como puede ser Historia del Arte o Bellas Artes. Sí, está la Universidad de Barcelona, representada por el departamento por la Facultad de Bellas Artes. ¿Y la UOC también?
en la UOC también. Sí, lo que también hay que tener en cuenta que los campos, tanto la Universidad Oberta de Cataluña como la Pompeu Fabra, digamos, no tienen un planteamiento académico tan, llamémosle, conservador, ¿no? O sea, es un planteamiento mucho más abierto, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de esta empresa académica, de la fusión de humanidades, ciencias, tecnologías, artes? Heidegger decía que la cibernética es la metafísica de la era atómica. O sea, realmente hay una cosa que es muy sencilla. Mira, la teoría del conocimiento realmente se llama cognoscología. Nosotros cuando hablamos de teoría de conocimiento hablamos de epistemología. La epistemología estrictamente es la teoría de la ciencia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hacemos desde el neopositivismo lógico, pasando por el racionalismo crítico, te vas a los popperianos, postpopperianos, etcétera. Estamos haciendo conocimiento desde la teoría de la ciencia. O sea, el conocimiento del siglo XX es un conocimiento filosófico, pero es un conocimiento científico. A la gente le sorprende mucho, pero en cierta manera estamos volviendo al origen de la filosofía de los griegos, donde no había una diferenciación. O sea, hay que tener el concepto del Techne muy fijo, ¿no? O sea, el Techne como un concepto que vela y desvela una realidad a través del arte, ¿no? De la artesanía, ¿no? La artesanía. Pero ahora también hay muchas teorías, como por ejemplo Manuel de Landa, que es súper fascinante, ¿no? Toda esta historia de la no linealidad, que hace converger, porque claro, con estas creaciones, máquinas abstractas, de patrones de comportamiento que igualan ámbitos o campos que en principio consideramos, lo que estamos diciendo, tan diferentes como es la genética, la geología, la economía, la lingüística. Entonces vamos un poco por detrás, y en eso, igual que la producción de arte electrónico, que es verdad que todos somos consumidores de alguna manera de cosas electrónicas, incluso cosas electrónicas que en un principio eran proyectos artísticos. Correcto. Y se han ido insertando en la cotidianidad como si fueran solo un producto de empresa. Y ese es otro punto, ¿no? Porque es interesante. ¿Cuál es la fusión ahora entre arte y empresa? ¿Se favorece eso? Por ejemplo, en este país, quizás en estos contextos universitarios que decías de la New Art Foundation, hay este interés de establecer un vínculo arte-academia, universidad, empresa. Evidentemente, porque o sea, cada vez tenemos que hablar de equipos de trabajo más multidisciplinares en todos los sentidos, niveles de actuación mucho más multidisciplinares en todos los sentidos, porque es una cosa, cada vez cuanto más nos alejamos, gracias a Dios, de la academia, cada vez tenemos más claro que el conocimiento y la praxis del conocimiento es algo que se hace desde diferentes ámbitos para llegar a algo. Y que hablas de la lingüística. Tú no puedes entender la lingüística, la psicología del siglo XX, la psicología cognitiva, sin partir de los trabajos de Chomsky, eso sí, que es un lingüista. Pero hace poco vi una película, la verdad es que no me acuerdo del nombre, que me encantó, una película de ciencia ficción, que era nuestro primer contacto con los extraterrestres. Entonces forman un grupo de trabajo. Claro, lo primero que hacen es coger a un lingüista, porque lo primero que vamos a tener que hacer es poder comunicar con ellos. Entonces, un lingüista tiene que estar en el MIT. Antes estaría en Yale. Y no, pero ahora ya sabemos que el conocimiento lo podemos gestionar de una forma, plástica, líquida, difusa. O sea, ¿cómo ves la situación del arte electrónico en este país, o cómo crees que va a evolucionar? Porque ahora, como estás diciendo, ¿no? Hay muchos casos en los que parece, porque ha habido muchas cosas que han desaparecido lamentablemente, ¿no? Como el premio Vida de la Fundación Telefónica o la Mediateca de la Caixa, o sea, que eran tentapsas y todo eso. Hombre, desaparece.
También se van llegando a momentos de maduración, de evolución, o sea, todo, realmente cualquier nueva, digamos, práctica que surge tiene primero un pico muy alto, luego llega un momento de asentamiento, pequeñas decaídas, es igual. Mira, en el mundo de la empresa siempre se ha hablado de que las empresas o crecen o decrecen, pero que nunca se mantienen estables. Y yo me he dado cuenta por la gestión de mi propia empresa de que eso no es cierto. O sea, las empresas van haciendo curvas y tú lo que tienes que ver es dónde está el equilibrio de tu curva, ¿no? Sabiendo que cuando estás aquí, eso no es lo real, ni cuando estás aquí, que lo real es cuando vas por medio. Y en esto está ocurriendo lo mismo. La colección es una colección de carácter, digamos, histórico, ¿no? Dentro del recorrido del arte electrónico de 1970, Bueno, 1916. Una vez que tú heredas, digamos, entre comillas, esta colección, ¿con qué te encuentras? O sea, ¿cómo la entiendes? ¿Y cómo crees, bueno, qué enfoque le das? ¿O cómo piensas que puede ir creciendo? La colección partió del premio, o sea, realmente fue la base más sólida para iniciar este proyecto. Y a ver, no es una colección de carácter historicista, pero lo que sí que es muy importante es que siempre tú tienes que establecer unos referentes de dónde vienes, unos referentes contextualizadores. Para mí el arte tecnológico tiene dos grandes influencias de origen, ¿no? Una que vendría de todo el arte conceptual, sobre todo una gran influencia de Fluxus. O sea, en gran medida proyectos como Hell.com, que hablábamos antes, cumplieron los sueños de Fluxus, de ese arte colectivo, internacional, anónimo, etcétera. Pero luego tienes otra parte muy importante que viene el arte concreto. O sea, para mí además mi gran maestro, mi gran mentor, ha sido Waldo Ballard, un artista del arte concreto, que forma parte de la colección, de hecho, el cual me introdujo en toda la influencia del arte y las matemáticas, del arte y la ciencia, y me introdujo a los primeros experimentos computacionales, ¿no? Entonces esos inicios los hemos querido reflejar, pero nosotros somos una colección que está mirando al futuro, no al pasado. Y por eso hemos iniciado los programas de producción. Por eso, además, dentro de las líneas de trabajo de la colección hay una línea muy importante que es la línea de patrocinio, de posibilitar que los demás hagan cosas, aunque eso yo luego no me lo quede, ¿no? O sea, no me toque, pero que el ser un agente dinámico dentro de la comunidad del arte tecnológico. ¿Quiénes son los patrocinadores? Los patrocinadores es el grupo Tignova, que es propietario de la marca VIP. Y luego, evidentemente, esto es gracias a dos personas tan especiales como son Marie-France Beirat y Andreu Rodríguez. Evidentemente, el matrimonio propietario, accionistas principales del grupo. Ella es artista, él es un empresario que entró en el mundo de la tecnología. Y digamos, de esa fusión de ellos mismos es de donde surge esta idea de colección, ¿no? Parte de ellos. Sí, claro. Ellos son los que buscan de qué manera pueden crear una colección y involucrarse de manera activa. No, ellos buscan la idea tenían esta idea de hacer una colección. Por suerte o por desgracia se toparon en la vida conmigo y al final nos acabamos metiendo en este lío juntos. O sea, después ya de 14 años trabajando juntos, la relación entre nosotros es de una complicidad absoluta, ¿no? O sea, a mí me honra muchísimo, o sea, el que ellos consideren que esto es un trabajo de tres, o sea, de tres y todos los demás, pero que, o sea, realmente es algo que hemos conformado entre los tres con nuestras ideas, con muchas conversaciones, pasando mucho tiempo juntos hasta llegar a algo que realmente reflejara con muchísima generosidad por parte de ellos, no solamente sus deseos, también mis deseos,
y también los deseos que yo le transmitía de lo que consideraba que quería la comunidad. ¿Qué papel podíamos tener dentro de esta comunidad? ¿Y por qué? Porque ahora mismo está abierta en Reus, por primera vez se ha abierto al público, ¿no? Existe la posibilidad de visitar una colección que hasta la fecha, por lo que yo sé, no era posible ver. Correcto. ¿Y por qué se ha tardado tanto? Primero porque queríamos tener un volumen de obras suficiente como para hacer una buena propuesta, para hacer una buena, digamos, puesta en largo, ¿no? Luego también nosotros hemos tenido desde los inicios de la colección una política de préstamos, es decir, una buena parte, te diría, más del 50% de las obras de la colección han sido prestadas en algún momento a otras instituciones. Ahora estamos bueno, Ars Electrónica vamos invitados el próximo año, pero estamos con el Centre del Carme en Valencia para llevar M3X3, con el Kunsthal de Leipzig para llevar el Redundant Ensemble del Rafael Lozano Hemmer, etcétera. Lo que sí que era una cosa que además ahí yo sí que ahí sí que puedo decir que ha sido en gran medida culpa mía. Yo quería que esta primera puesta de largo fuera en Reus, que es donde estamos basados realmente. ¿Por qué? Porque quiero que la gente se identifique con la colección y se sienta orgullosa de la colección. Reus, que como sabrás es la cuna de Gaudí, es una ciudad muy peculiar con donde han salido muchísimos talentos, una creatividad cultural, empresarial, política brutal. Y yo creo que es como el siguiente paso lógico, ¿no? O sea, es que para mí el que esta colección surja de ese sitio, conociendo como conozco ahora mismo la zona del Baixcamp, es que me parece lo más normal del mundo, ¿no? ¿Sabes? Entonces quería que se expusiera ahí. Algo que es paradigmático de nuestro tiempo. Correcto. En muchos sentidos, además, no solo los materiales, sino también los de la epistemología, correcto, del conocimiento, correcto, los de la sociedad de la información y todo esto. Sí. Entonces, y mira, estoy muy contento porque hemos organizado además montones de visitas de institutos, de colegios, luego los niños han traído a sus padres, claro, la gente de repente se ha encontrado con una colección increíble ahí en Reus. La verdad para nosotros ha sido todo un orgullo el poder presentarla ahí, un honor y un placer absoluto. ¿Lo vais a traer a Madrid? Ya veremos con el tiempo. Ahora lo que sí que queremos poner es, acabo de tener una reunión con un museo, evidentemente se dice el pecado, no el pecador, pero precisamente para establecer un programa para jóvenes comisarios, para dejarles trabajar con el contenido de la colección y obligarles a hacer un ejercicio de ver qué lecturas puedes hacer tú, digamos, partiendo de esta materia prima, ¿no? O sea, para nosotros esas políticas de préstamo y de hacer a la gente y dejar a la gente que trabaje con la colección, que nos hagan, son fundamentales, ¿no? Y también para los investigadores está abierta la Por colección. supuesto, por supuesto. Antes tú apuntabas de la vinculación entre arte e industria, ¿no? Mira, desde el caso paradigmático de Josh Harris, que bueno, es un señor que montó es un artista, él nació en Ventura, California, pero realmente hizo su carrera en Nueva York, en lo que se llamó el Silicon Valley, el callejón del silicio, que es como la industria más punk. Él montó Jupiter Media, levantó 250 millones de dólares, pero luego el siguiente proyecto fue Sudo, y Sudo fue un proyecto completamente creativo, brutal, donde nos gastamos más de 100 millones de dólares, etcétera. Tú ahora mismo, cuando te conectas a una web en internet, tienes que dar una autorización para los cookies. La patente del cookie es como la del Tetrabrick. Al final de la cadena del cookie hay un 0,00001 céntimo de euro que va al bolsillo de mi querido amigo James Allen, el cual hizo una obra de NetArt en el año 94 que te robaba información, y otro amigo nuestro le dijo, eso deberías patentarlo, y esa es la base del cookie. O sea, hay muchas cosas en la industria
que vienen de un experimento artístico. Hay una cosa que hay que tener clara. Si el MIT de Boston, si el CERN de Suiza, si el Instituto Isaac Newton de Cambridge tiene un laboratorio con artistas, por algunas razones. Porque almitas de la caridad no son, precisamente. O sea, ahí, mira, es muy fácil. Un ingeniero, un científico, un tecnólogo, siempre investigan con un objetivo. Un artista no. Entonces, un artista recorre caminos no lineales que la industria, que plantea preguntas que la industria y la ciencia ni siquiera pueden soñar que existen. Lo que llamaríamos pensamiento lateral. Los que hackean, ¿no? Todos los alterando la función original. No, de la industria sí, bueno, el hackeo ahora mismo es que es una palabra que deberíamos de usarla con más cuidado, ¿sabes? Sobre todo. Modificar la función original de algo, ampliar la función original de algo. Sí, pero también llegando a la investigación básica más pura y dura, ¿no? O sea, y cuando hablo de ciencia básica, hablo de ciencia básica, no de la base de la ciencia, ¿no? O sea, pero son otras formas de acercarse al hecho tecnológico completamente diferentes, ¿no? Y productivas. ¿A la empresa no le interesa? Sí, en estos sentidos. Pues dices que no sé. A la empresa le interesa. A EIT, por ejemplo, sí, que dio por finalizada su labor en los 90, o sea, en Estados Unidos. Nosotros estamos todavía, ¿no? Sí, en los albores de los albores. En los albores de los albores. Y luego hay, tú ten en cuenta, algo que está completamente integrado como en la industria, como es el Arduino. El Arduino viene de la universidad, del laboratorio que montó David Cuartielles con sus colegas. Sí, están todos, son cosas que vienen del desarrollo artístico. O sea, la industria va asumiendo y chupando todo lo que quiere, ¿no? Y tenéis, claro, también pensaba, porque ahora que dices va chupando y absorbiendo todo esto, tiene un ritmo muy rápido de evolución, sí, y también de desfase. Sí, claro. Que también, claro, eso será un planteamiento añadido de dificultad a la colección. Claro, el cuidado, la restauración, ten en cuenta la que conservación. nosotros tenemos un programa de restauración de obras históricas. Obras históricas es el año 99. O sea, estamos hablando de hace 15 años, poco más. Pero claro, es que nosotros en los 90 hablábamos del año del perro, ¿no? O sea, de cómo un año en nuestra vida, los que estábamos en la vanguardia tecnológica, eran como 7 años en la vida normal de la gente, ¿no? O sea, tú hablabas en el año 98, 99, del 94, ya te parecía el físico. Pero claro, ahora el año pasado tuve una masterclass en la Politécnica de Valencia y con mucha educación me presentaron como uno de los grandes pioneros. Yo dije, mira, aquí es la forma educada de decir, aquí viene el abuelo Cebolleta a contar sus batallas, ¿no? Y claro, y siempre empiezo diciendo una cosa, yo conocí internet cuando era todo texto, cuando nos manejábamos con FTP, pero, vale, tengo 50 años, pero es que tenía 24, es que han pasado solo 26. Y ya hablas de un mundo que para la gente es completamente inasumible. Claro, está en la prehistoria, O mi padre biológico falleció en el año 80. Mi padre biológico era un ingeniero agrónomo que él, para poder trabajar, tenía 2 secretarios. Yo, actualmente, en mi ordenador, tengo 1.400.000 documentos. Mi padre jamás hubiera podido gestionar todo ese volumen de información. Eso es mi ordenador. El acceso que tengo en internet, a documentación, a todo. Claro, a los chavales, cuando tú les hablas de que te ibas a buscar en la enciclopedia británica qué decían de un tema,
Y era resultaban como, pero no comprensivos. existía Google, no existía Wikipedia. No, querido, no existía. No era tan sencillo. ¿Cómo te gustaría cerrar la entrevista o qué nos cuentas de mañana? Se va a dictaminar, ¿no? Mañana ¿Se ha proclamamos el presentado premio. mucha gente? Sí, todos los años y mira, ahora estamos preparando esta propuesta para Arte Electrónica y una de las cosas del premio es que hemos tenido en los últimos 13 años hemos podido hacer un testigo de cómo ha ido evolucionando la presencia del arte tecnológico en el mercado. Y realmente esa decisión tan arriesgada que hablábamos al principio, o sea, y una decisión muy arriesgada para el sector, de decir, no vamos a tener una sección separada, vamos a ver qué pasa, pues realmente ha sido una solución de éxito. Ahora las galerías se integran, les cuesta, porque no es un coleccionismo fácil, que necesitan todo un soporte detrás, pero bueno, piensa lo que conlleva conservar el Guernica, o sea, también se está mitificando muchísimo esto, ¿no? Porque al final yo todo lo que tengo son estándares, como esto responde a un estándar para que lo pueda llevar en el coche. Vivimos en el mundo de los estándares industriales, mis obras responden Los a estándares. pretaporters. Sí, cada vez es más fácil, cada vez se va a integrar más y evidentemente la siguiente generación se identifica mucho más con un robot de Chico McMurtry que por una pintura de Barceló, con lo que me encanta Barceló, porque lo que sí lo que sí me gustaría decir para cerrar es que luego también cuando hablamos de arte tecnológico, arte, ciencia y tecnología, etcétera, realmente estamos hablando de apellidos. O sea, aquí la palabra importante es arte, que es lo que sí que es increíble, maravilloso, sublime. Una cosa que me ha sorprendido también es la cantidad de artistas que tenéis muy subversivos y muy incendiarios, Bueno. como Vermorgen, bueno. Hans Litz. Sí. No, hombre, estamos hablando de un sector del arte muy inconformista, muy cañero, y yo hay veces que digamos, en privado, A ver, en petit comité que no nos en oye petit nadie. comité que nadie nos oye, no, también encuentras proyectos, o sea, sabes cómo ha sido la génesis o por qué un artista actúa de esta manera. Sí, es un mundo, pero es que, mira, el conocimiento, la ciencia es progresista, es transgresora por naturaleza, porque si no, no avanzaríamos. No avanzaríamos. Por ruptura, por Sí, oposición. sí. El director de una fundación pública vinculada con la ciencia, con unas posiciones muy conservadoras, le dijo a una secretaria de Estado de Investigación que a él es que eso de la ciencia le parecía muy conservador. No, la secretaria dijo, pues claro, que le parecía muy progresista. Y pues como claro, desde Galileo, o sea, el pensamiento científico y todo lo que ha surgido realmente de la epistemología es que está en nuestro ADN, la transgresión. Y la transgresión es un concepto científico muy importante para poder generar y desarrollar ciencia. La curiosidad. Y el pensar Y la ruptura de dogmas, lo que la que ciencia también dice es Chus dogmática. Martínez, el futuro no es lo que viene, es lo que hacemos, ¿no? ¿Sabes? Eso es importante. Muy bien. Ha sido un placer. Lo Vicente. mismo, muchísimas Muchas gracias. A ti.